Ahora sí. Buenas tardes, chicos. Aquí estamos de nuevo en una nueva clase de biología mención. Hoy comenzamos un nuevo eje temático en nuestra preparación para la prueba de transición. Y bueno, este eje de la prueba de transición es organismo y ambiente, y la primera clase va a tratar acerca de ecología, que junto con la próxima clase de la próxima semana, que va a ser el profesor Luis de bioenergética, va a ser como una especie de resumen de todo lo que vamos a ver adelante, y luego vamos a entrar en detalle. ¿Por qué hacemos esto? Primero que todo, porque nos hemos dado cuenta que en años anteriores del PREU solíamos pasar los ejes temáticos tal como recomienda el Ministerio. Aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Solíamos pasar luego de procesos y funciones vitales, que es el eje temático que acabamos de, área temática mejor dicho, que acabamos de terminar con sistema endocrino, y cerramos el eje temático, que es la estructura más grande, que sería estructura y función de los seres vivos. Bien, entonces al entrar al organismo y ambiente, lo primero que veíamos era herencia y evolución. Y ahí empezábamos a hablar de Mendel, de los genes y todo ese tema. Y siempre nos quedábamos atrás con el tema de organismos y ambiente, siempre quedaba como al final. Y bueno, siempre hay una materia en todas las asignaturas en el colegio que queda olvidada, ¿no? En matemáticas estadística, que queda siempre la última unidad, en historia, geografía, y en biología toca el caso que siempre a final de año se ve organismo y ambiente, y esta no era la excepción en el PREU. Por lo mismo, consideramos cambiar ese orden, y aprovechando que igual tenemos tiempo antes de la prueba. Sé que es fácil decirlo, siendo que yo no voy a dar la prueba, pero tengo entendido que la prueba está calendarizada para enero. Y claro, se evalúa dependiendo de cómo avance la situación actual, pero podemos contar con bastante tiempo para poder pasar estos contenidos y más adelante poder hacer rondas de ejercicios y lo que sea necesario para que ustedes salgan bien preparados para la prueba. Bien, entonces, porque les muestro esta tablita para que sepan que ya estamos a mitad del camino de lo que podría ser de lo que sería nuestra preparación para la prueba. Bien, ya cerramos estas áreas temáticas el semestre pasado, y ojo, que si ustedes se ponen a hacer modelos de pruebas anteriores, se van a encontrar con preguntas de los sistemas del cuerpo humano, más allá del nervioso y el endocrino, que siguen en esta prueba de transición, y todo eso entraba en un área temática dentro del eje temático de seres vivos, que era biología humana y salud. Bueno, en el temario de esta prueba de transición se eliminó esa área temática. Entonces, los sistemas del cuerpo humano ya no entran. Y en eso quiero hacer un disclaimer, porque cuando hice el cronograma, quedaba una clase de sistema circulatorio dando vueltas por ahí, que era parte de esta área temática, y la Magda hizo la clase en ese entonces yo tuve la culpa. Yo puse esa clase y luego me di cuenta que no entraba en el temario. Pero no se preocupen, porque simplemente no la estudien. Hay tiempo, y de todas formas igual les sirven, porque tanto el tema de sistema endocrino como después o sea, cuando vimos todos los temas de sistema nervioso y sobre todo endocrino en verdad, nos damos cuenta que el sistema circulatorio igual nos ayuda a comprender cómo se mueven estas hormonas en el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que esa clase tampoco fue en vano. Bien, dicho esto, podemos comenzar con la clase. Por cierto, ahí está el link para que puedan entrar a ver el temario, si no me creen a mí, le pueden creer al dentro. Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta clase? Primero que todo, queremos comprender la influencia ambiental en la vida de los seres vivos. A eso nos referimos con ecología, está muy relacionado con el concepto del ambiente, ¿cierto? El exterior, lo que nos rodea. También vamos a estudiar los flujos de energía en los ecosistemas. ¿A qué se refiere esto? A los flujos de nutrientes, a los flujos de energía medida en kilocalorías, que sería esta fuente de energía que nos da a los seres vivos la capacidad de vivir. Entonces, vamos a estudiar cómo desde los organismos productores sus consumidores van obteniendo esa energía. Y finalmente vamos a analizar el impacto de la contaminación humana en este ambiente. Cómo nosotros como seres humanos hemos impactado en el ambiente natural y lo hemos transformado como hemos querido, y hemos afectado por ello nuestra relación con las demás especies. ¿Bien? Eso.
Muy bien. ¿Claro los objetivos? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? Porque quiero que ustedes estén claros a la hora de saber qué es lo importante de esta clase y que estén satisfechos una vez que salgan de esta clase diciendo ya, yo sí aprendí esto, esto y esto. ¿Bien? Entonces, partimos. Tenemos que definir primero estos conceptos, qué es ecología, de qué estamos hablando, y vamos a partir diciendo que la vida de los seres vivos, los organismos, está estrechamente conectada tanto con los factores físicos del ambiente, como les venía diciendo, lo no biótico, lo no vivo, tanto como con los factores bióticos, los factores biológicos, la vida, o sea, los seres vivos que nos rodean. ¿Bien? Entonces, va a ser la ecología, esta ciencia que estudie las relaciones entre los organismos y sus ambientes. Y por lo tanto, de los factores físicos y biológicos que influyen en estas relaciones. Cómo lo vivo y lo no vivo se relacionan para poder mantener la biosfera que tiene este planeta, y por lo que sabemos no lo tiene ninguno más. ¿Bien? Dentro de esta biosfera, que se podría decir que es la estructura más grande, vamos a tener ciertas divisiones, que son las que vemos en la imagen de la derecha, ¿bien? Y estas divisiones se pueden clasificar en tres grupos. Nuestro amiguito aquí, el conejo, va a ser el organismo, la unidad, entre comillas, indivisible, que luego va a formar distintos grupos. El primer grupo sería el de la población, que sería un grupo de organismos similares, en este caso el conejo, de la misma especie, o sea que no solo son similares, son idénticos en origen, que habitan en un mismo lugar y al mismo tiempo. Por ejemplo, una población de conejos, esta población de conejos que habita en cierto bosque. No se refiere a todos los conejos del mundo, sino a los conejos que viven en ese bosque, que se relacionan entre sí. ¿Bien? Luego vamos a tener a nuestra población de conejos, a una población de gatos, a una población de árboles, y todos juntos forman una comunidad, que es el conjunto de estas poblaciones de seres vivos que coexisten en una misma zona. ¿Bien? Entonces las poblaciones de seres vivos crean la comunidad. Pero a esto le falta algo. Tenemos lo vivo. ¿Y dónde metemos lo no vivo? Aquí es donde entra, en el concepto de ecosistema. En un ecosistema tenemos tanto lo vivo como no lo vivo, lo no vivo. Tenemos tanto el río y el cerro, que forman un valle entre medio, y ese valle permite la formación de estas poblaciones de árboles, de estos pastos, que permiten que vivan ahí los ciervos y los conejos. Entonces, esta vinculación de lo no biótico, de lo abiótico con lo biótico, permite la generación de un ecosistema. Y bueno, arriba de eso, arriba del ecosistema, tendríamos la biosfera, que es el conjunto de todo lo vivo en este planeta. Dentro de estos ecosistemas vamos a ver que va a existir un flujo de energía. Como veníamos diciendo en los objetivos, existen estos flujos de energía, y estos se producen, bien, estos comienzan, se podría decir que comienzan cuando ingresa energía a este planeta, desde el Sol, ingresa energía lumínica, que reciben nuestros organismos productores, y generan, mediante procesos como la fotosíntesis, convirtiendo esta energía lumínica en energía química. ¿Cuál es esta energía química? Hidratos de carbono, proteínas, grasas, todas estas biomoléculas que aprendimos al principio del curso. Y esta energía química es la que después consumen los consumidores. ¿Bien? Y pasa por diferentes etapas esta energía, desde los consumidores primarios que consumen a los productores, luego estos consumidores primarios o herbívoros son consumidos por los depredadores, los consumidores secundarios, y también hay depredadores que comen a otros depredadores, que son consumidores terciarios. Incluso en algunos ecosistemas podríamos encontrar hasta cuaternarios. ¿Bien? Sin embargo, todos llegan al mismo destino, como podrían decir alguien más cristiano: polvo eres y en polvo te convertirás. En este caso, todo lo que componía esta vida pasa a ser eh, material descompuesto, que es degradado por las bacterias. Y aquí nuestras amigas bacterias cumplen un importante rol en el proceso del flujo de energía, porque si bien tenemos
un input, un ingreso de energía siempre entrando desde el sol, necesitamos también el regreso de estos nutrientes, de estos químicos que permiten la formación de las biomoléculas que generan los productores, tales como el carbono, el nitrógeno, el azufre, ¿bien? Entonces las bacterias descomponen todos estos organismos muertos y le devuelven las sustancias nutritivas al aire y al suelo, lo que permite que, junto con la energía lumínica, los productores vuelvan a generar más energía para este ecosistema. Y se genera un ciclo. ¿Bien? Más adelante vamos a hablar harto de los ciclos. Ojo que aquí la fotosíntesis no es un proceso único, o sea, hay más maneras en las cuales los productores pueden satisfacer su necesidad de energía, ser autótrofos, y esto se le conoce también a estos otros procesos como quimiosíntesis, en las cuales los organismos no utilizan la energía lumínica del sol, porque probablemente en sus ecosistemas no exista esta energía, no llegue a esos lugares, y en cambio utilizan sustancias químicas para convertirlas en otras sustancias químicas que en este caso les permiten generar energía para sí mismos, como microorganismos que podamos encontrar cerca de fuentes termales en el fondo del mar, donde la luz del sol no penetra, por ende tienen que trabajar con lo que hay ahí, que es sulfuros y un montón de otras sustancias químicas que les permiten transformar en carbohidratos y así sostener su vida. Vamos a ver aquí que para relacionar a todos estos organismos dentro de un ecosistema, vamos a utilizar estas redes o tramas tróficas, que son lo mismo, son sinónimos esas palabras. Vamos a ver que en estas tramas tróficas, en estos dibujitos, las flechas van a indicar hacia dónde fluye la energía, hacia dónde va, y no quién se come a quién, que sería al revés. O sea, aquí, si comparamos la planta con el saltamonte, no es la planta que se come el saltamonte, sino que la planta le traspasa su energía al saltamonte. ¿Cómo? A través de la digestión que hace el saltamonte de lo que come de la planta. ¿Bien? Entonces aquí la planta sería nuestro organismo productor, nuestro organismo autótrofo, que es consumido por los consumidores primarios, los herbívoros. Después estos herbívoros son consumidos por consumidores secundarios, o también directamente por consumidores terceros. Ahí depende de la dieta de cada animal, ¿no? También hay organismos omnívoros, como ustedes sabrán, organismos que comen tanto plantas como otros animales. Y finalmente en la cima de estas tramas tróficas vamos a tener depredadores que no son depredados por otros animales. En este caso, en este ecosistema pequeño que generamos acá, nuestros depredadores dominantes serían el zorro y el búho. Nadie se los come a ellos. ¿Bien? Sigamos entonces. Aquí este es un concepto importante. Vamos a poder estudiar las relaciones en un ecosistema también a través de las pirámides ecológicas. ¿Y qué es una pirámide ecológica? Es una estructura que nos permite representar el número, biomasa y la energía que entra en los niveles tróficos de un ecosistema. ¿Y dónde entran los carroñeros? Buena pregunta, Javiera. En el caso de los carroñeros, se podría decir que están como por fuera, porque como ellos no comen organismos vivos, sino que organismos muertos, no estarían por encima de aquellos depredadores que se comen otros depredadores, ¿bien? Sin embargo, tampoco tampoco cumplirían el rol de descomponedores, porque a su vez ellos también son consumidos por los descomponedores una vez que se mueren, ¿bien? Entonces se podría decir que cumplen un rol similar, sin embargo, a la vez también son descompuestos más adelante, ¿bien? Esto siempre y cuando sean carroñeros que solamente coman carne muerta, si no, son un depredador más, ¿bien? Espero que haya quedado claro. Entonces, vamos a decir que en cada nivel trófico, sí, vamos a ver más adelante cómo se relaciona eso, ¿bien? Pero sí, también se cumple la regla del 10% para ellos, que de hecho está en esta misma diapositiva. Vamos a ver que en estas pirámides van a tener diferentes pisos, y en cada nivel trófico, cada uno de estos grupos, productores, consumidores, va a estar representado por un piso de esta pirámide. Donde en la base vamos a tener los productores,
luego los herbívoros y finalmente los distintos tipos de carnívoros. ¿Bien? Y vamos a tener dos tipos de pirámides. Las primeras van a ser las pirámides de energía, en la cual nos van a indicar el contenido de energía en cada nivel trófico. Y vamos a ver que en estas pirámides vamos a poder deducir que esta cantidad de energía que pasa de un nivel a otro tiene un nivel de eficiencia del 10%, o sea, se traspasa el 10% de la energía que generó el organismo anterior. A esto se le conoce como la regla del 10%, que si bien es una buena manera de estudiar la forma en la cual la energía que le llega a los consumidores en el tope de la pirámide no es la misma que producen los productores, no es tan exacta como uno creería. Para estudiar y tal vez si entran en pruebas en la PDT, probablemente sean preguntas en las cuales se cumpla la regla del 10%. Sin embargo, en la naturaleza, si nos dedicamos a estudiar 100% este tema de la energía, del consumo calórico de los animales, no es tan así. Es una referencia, ese 10%, ¿vale? Y por otro lado, vamos a tener las pirámides de números y biomasa, donde lo que estamos midiendo es tanto la cantidad de organismos que hay en cada nivel, como la cantidad de biomasa presente, o sea, la masa que suman todos los organismos que hay en ese nivel. ¿Bien? Y aquí puede que tengamos formas piramidales como formas no piramidales. Ya vamos a ver por qué. Primero, en el caso de las pirámides de energía, como les venía adelantando, lo ideal sería que tuviéramos estos casos en los cuales, tanto con porcentajes como por unidades de energía calórica, en este caso los joules, podemos medir la cantidad de energía que se traspasa de un nivel a otro. Aquí en los productores tenemos el 100% de la energía disponible en el ecosistema. ¿Podría volver a explicar la del número masa, profe? Sí, Pia, no te preocupes, que después voy a mostrarle ejemplos de biomasa y energía y voy a retomar el tema de esas pirámides. ¿Bien? Quiero cerrar esto de pirámide de energía. Como les venía diciendo, la pirámide de energía nos puede mostrar tanto con porcentaje como por unidades de energía cómo esta regla del 10% se cumple en teoría, de que se traspasa 10% de la energía que tenía el nivel trófico anterior. Sin embargo, en una pirámide real, por así decirlo, esta pirámide no es tan exacta, porque si bien un coihue, por ejemplo, el árbol, que representa un organismo productor en este ecosistema, produce 25.000 kilocalorías por metro cuadrado, o sea, metro cuadrado de extensión de este ecosistema por año, las mismas kilocalorías que ingieren las larvas en ese metro cuadrado serían alrededor de 4.000. ¿Se entiende? Entonces, si bien vemos esa disminución de energía que pasa de un nivel a otro, no siempre es exactamente de un 10%. Eso era lo que quería llegar. Por otro lado, vamos a ver aquí diferentes ejemplos de pirámides de número y biomasa. En el lado izquierdo ven el caso ideal, ¿ya? En el cual tanto el número de individuos como la cantidad de energía son proporcionales, ¿bien? Entonces vamos a tener 10 águilas como el consumidor terciario en el tope de la pirámide, y estas 10 águilas en conjunto suman 1 kilo de biomasa. Pues la suma de las masas de todas esas águilas suma 1 kilo. Sin embargo, en el tope, en la base de la pirámide vamos a tener 10.000 organismos productores, entre el pasto, entre el trigo, como se ve ahí los árboles, sumamos 10.000 individuos y juntos suman 1.000 kilogramos, una tonelada de biomasa, ¿cierto? Sin embargo, podemos tener casos muy distintos, como el que vemos ahí, de que nos mide el número de individuos en un ecosistema, entre comillas ecosistema, donde podemos tener un solo árbol, ¿bien? En ese un solo árbol podemos tener muchísimas larvas, digamos 1.000 larvas, ¿bien? Que sería el consumidor primario. Las larvas se están comiendo ahí las hojas de los árboles, y a su vez las larvas son consumidas, digamos, por 10 pajaritos pequeños que hay en ese mismo ecosistema.
Ahí los 10 pajaritos que viven en ese árbol se la pasan comiéndose las larvas. Y a su vez esos pajaritos son consumidos por un par de águilas que viven en ese árbol también. El águila es carnívora y se come a los pajaritos más pequeños. Entonces esa sería una pirámide que solo nos está mostrando el número de individuos, porque probablemente la pirámide de biomasa de ese mismo ecosistema sea parecida a la que vemos abajo, en la cual los productores, que sería en este caso este mismo árbol, pesa muchísimo más que todos los organismos que habitan en él. Ahí vemos, dice peso seco, nos indica el peso seco de cada uno de estos individuos, o sea, sin las cantidades de agua que contienen. Y aún así, con la cantidad de agua que contiene, que se imaginarán pueden contener los árboles o los mismos, o cualquier organismo productor en su interior, en sus vacuolas, se van a dar cuenta que la cantidad de productores que son necesarias para mantener ese ecosistema, en peso, en masa, es muy superior a los organismos que habitan sobre él. Como verán ahí, hay 470 gramos por metro cuadrado de superficie de este ecosistema, de productores, y todo eso para sostener apenas 0,6 gramos por metro cuadrado de herbívoros. O sea, podríamos decir que si el ratoncito pesara 100 gramos cada uno, en cada 100 metros cuadrados tendríamos un ratoncito viviendo por ahí. ¿Sí? Entonces, esta superficie enorme que está cubierta por organismos productores es habitada por unos cuantos herbívoros. Y esta, a su vez, esta población de herbívoros sostiene una cantidad aún menor de organismos carnívoros, tanto en peso como en cantidad. Y es lo que se ve en la pirámide de abajo. Si esta cantidad de organismos herbívoros ya era pequeña, la cantidad de carnívoros que se pueden alimentar de esos herbívoros es aún menor. ¿Queda claro lo de el caso de estas pirámides, cierto? Como les dije, tanto la de individuos como la de biomasa puede cambiar bastante dependiendo de la masa de los organismos de los que estemos hablando. O sea, puede que tengamos una ballena, y la ballena es una, en un ecosistema marino, pero las ballenas son enormes, ¿cierto? Y a su vez van a necesitar grandes cantidades de los organismos que comen, que son fitoplancton y zooplancton, que son los organismos más pequeñitos dentro de los mares, para sostener la cantidad de comida que consumen, ¿cierto? Sin embargo, entre medio de la ballena y todo este fitoplancton y zooplancton podríamos tener un montón de pececitos chicos, los cuales en cantidad pueden que sean hartos, pero no van a superar en peso ni a la ballena, que es enorme, ni a los plancton, que son muy pequeños, pero en cantidad son millones, billones. Son muchísimos en el mar. Bien, ¿todo claro? Veo un sí por ahí. Para que continuemos. Muy bien. Con las pirámides que acabamos de ver, podemos explicar ciertos procesos biológicos. Y uno de ellos es la magnificación biológica. ¿De qué nos habla la magnificación biológica? Es la transmisión de sustancias nocivas, de venenos, de un organismo a otro por medio de la bioacumulación de estas sustancias en los organismos. ¿Qué es esta bioacumulación? Es la acumulación en el tejido graso o adiposo, lo mismo, de ciertas sustancias nocivas que una vez liberadas al ambiente, sea por ejemplo por un volcán o por la acción humana, probablemente, que al ser liberadas al ambiente estas sustancias son incorporadas a los organismos de los niveles tróficos inferiores, probablemente a los productores al extraer los nutrientes del suelo, o a los organismos, en el caso de los organismos marinos vamos a tener que lo consumen del agua también, y estas sustancias no pueden ser metabolizadas por estos organismos, o sea, el organismo no puede deshacerse de esto. Sin embargo, ya vamos a ver, puede que a los organismos más chicos no les haga daño estas sustancias, sin embargo, si los depredadores vienen a consumir estos organismos, probablemente sufran las consecuencias de estos venenos.
¿Por qué? Porque vamos a ver que esta cantidad de sustancia, que estaba en pequeñas cantidades en los organismos más pequeños, estos organismos van a ser consumidos por los depredadores, y por ende los depredadores, al ser menos y al haber consumido varios de los organismos que depredan, que son más pequeños, ahora esta sustancia, este veneno va a estar concentrado en mayor cantidad y en menos individuos. Por ejemplo, vamos a tener dos casos bien emblemáticos. El primero del que quiero hablar es el plaguicida DDT, en el cual era como dice su nombre, un químico que se utilizaba para controlar plagas en la agricultura, y de hecho su inventor, un químico, ganó un premio Nobel de Medicina, siendo que era químico. El primer caso que un químico ganaba el premio Nobel de Medicina. Sin embargo, si bien ganó el premio Nobel por demostrar que ese plaguicida no le hacía daño a animales del entorno de esos terrenos agrícolas, se probó después que este plaguicida se bioacumulaba en organismos que sí consumían este material, y si bien a ellos no les hacía daño, por ejemplo, podríamos hablar de chanchitos, de vaquitas, luego los humanos comíamos de la carne de esos animales y terminábamos enfermando. Por ello, ese mismo plaguicida fue prohibido. De la misma manera, está el caso del mercurio. Cada cierto tiempo sale la noticia de que una planta de salmones le encontró tal y cual veneno en el sur de Chile. Bien, puede que los salmones o los atunes no sufran las consecuencias de tener una sustancia tan nociva como el mercurio en su organismo. Sin embargo, en el caso del atún, por ejemplo, cuando llega de Ecuador el atún y nosotros abrimos la lata y comemos de ese atún, nos vamos a estar consumiendo grandes cantidades. Probablemente si consumimos mucho atún podríamos estar consumiendo la cantidad de mercurio que había en 4 o 5 atunes, y esa queda en nuestro organismo y se va acumulando, y el mercurio va haciendo daños en nuestro organismo. De ahí lo peligroso de este concepto de bioacumulación. Bien. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es el de los ciclos biogeoquímicos. No se mareen con el nombre, nunca les van a preguntar ese nombre en la prueba. ¿Cuáles son los ciclos biogeoquímicos? Esa palabra complicada es para concentrar a todos los ciclos que sufren ciertos elementos químicos, ciertos materiales que son indispensables para la vida. Entre ellos vamos a tener el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del azufre. Yo el ciclo del azufre no lo menciono porque de hecho no lo conocía hasta este año, que me lo pasaron en microbiología. Sin embargo, no les entra en la PDT, y por ende vamos a hacer énfasis en esta clase en los primeros dos, tanto en el del carbono como en el del nitrógeno. Muy bien. Entonces, del ciclo del carbono, ¿qué podemos decir? Como nosotros sabemos, en la fotosíntesis, los organismos autótrofos, aparte de utilizar la luz solar, ¿cierto?, absorben el dióxido de carbono, el CO2, existente en el aire. Y vamos a ver, que ahí dicen ambos casos, probablemente refiriéndose también a organismos quimiosintéticos, ahí mala mía, lo acumulan en los tejidos en forma de grasas, proteínas e hidratos de carbono, o sea, en forma de estas biomoléculas, las que hemos estado hablando. Todas las biomoléculas son moléculas orgánicas, contienen carbonos e hidrógeno. Vamos a ver que los animales herbívoros se alimentan de estos autótrofos, por ende, no solo entra a ellos ciertas cantidades de energía, sino materiales que están hechos por carbono, ¿cierto? Y siguiendo las cadenas tróficas, vamos a ver que transfieren ese carbono a los demás niveles, siendo un ejemplo de ellos los carnívoros, porque se alimentan de los herbívoros, ¿cierto? Entonces también están comiendo carbono. Vamos a ver que este carbono que consumen los animales sigue varios caminos. Por ejemplo, parte de ese carbono es devuelto a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, por la respiración, ¿cierto? Vamos a ver también que se traspasa de un nivel trófico a otro, y finalmente, al final, entre comillas, del ciclo, cuando se completa, es gracias a los organismos descomponedores, los cuales, como dice su nombre, descomponen las sustancias químicas que consumen de los organismos muertos y regresan en forma de sustancias más simples estos nutrientes al suelo y también al aire, mediante la respiración, lo cual permite que
el ciclo continúe y el carbono siga fluyendo desde los productores, herbívoros, carnívoros, descomponedores, y así. Aquí tenemos una infografía acerca del ciclo del carbono, y también diversos actores que de repente aparecen, ¿cierto? Vamos a tener la luz solar aquí que incide en la fotosíntesis y provoca que para realizar la fotosíntesis las plantas capturen dióxido de carbono, ¿cierto? Estas mismas plantas después al morir se descomponen y actúan los organismos descomponedores. Vamos a tener también que los animales y las plantas respiran, nuestros amiguitos los animales también, al excretar sustancias de desecho, al orinar, al defecar, también le están entregando carbono al ambiente, ¿cierto? Y al morir también nuestros amigos descomponedores entran a trabajar. Si este carbono pasa mucho tiempo bajo grandes capas del suelo, en forma de los fósiles de esta vida que había antes sobre la Tierra, se van a generar materias tales como el gas natural y el petróleo, que también son hidrocarburos, son sustancias que se componen de carbono e hidrógeno. Y también vamos a ver que el humano también ha actuado, aparte de respirando y comiendo, actúa en este ciclo del carbono emitiendo cantidades de dióxido de carbono y monóxido de carbono debido a las emisiones que realizan los vehículos que utilizamos, las fábricas que producen nuestra ropa, nuestros electrodomésticos, etc. Bien, así que aquí tenemos todos estos actores del ciclo del carbono. ¿Alguna pregunta al respecto? No, ya, muy bien. Sigamos entonces. Muy bien, todo bien. Y aquí tenemos el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno se compone, como verán aquí, por varios actores. También actúan las plantas, actúan los animales, pero sobre todo actúan estas bacterias. Y ya vamos a ver qué labor desempeñan. ¿El carbono presente en las biomoléculas puede transformarse en CO2? Sí, se puede transformarse en CO2 debido a que los organismos en su metabolismo van jugando con este carbono que consumen. De repente el carbono adquiere formas muy distintas, como decíamos, como los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, y entre medio de todo eso ocurre también la respiración celular, ¿cierto? En la cual todos estos desechos de carbono, de estas reacciones químicas que realicen las células en su interior, estos carbonos se unen al oxígeno que les llega y se termina produciendo dióxido de carbono durante la respiración celular. Vamos a ver eso a detalle en una clase, así que atentos. Al igual que la fotosíntesis, dos procesos súper importantes. ¿Bien? Entonces vamos a ver que ese carbono va a estar cambiando de repente a formas inorgánicas, como puede ser el dióxido de carbono, a formas orgánicas, que son todos los materiales que permiten la vida. Entonces, vamos a ver que ocurren varios pasos para permitir el ciclo del nitrógeno. En este caso, que van a ser primero la fijación del nitrógeno, que ocurre desde esas bacterias fijadoras que las plantas suelen tener en sus raíces, viviendo en simbiosis. ¿Qué significa simbiosis? Que la bacteria coopera con ciertos nutrientes y la planta le entrega a otros. En este caso, la planta le puede ayudar a la bacteria a obtener agua, a obtener la glucosa que producen, y la bacteria le entrega N2, que es el nitrógeno presente en el aire, fijándolo al suelo, y por ende también transformándolo en otros tipos de sustancias nitrogenadas que son más fáciles de utilizar para las plantas. En este caso, las bacterias fijadoras tanto de las raíces como del suelo, vamos a ver que trabajan en un proceso que se llama de amonificación, porque transforman este nitrógeno atmosférico en amonio, que es NH4. Es una sustancia de nitrógeno que se le agregaron protones, ¿cierto? Hidrógenos. Posteriormente, vamos a tener también aquí, entre medio de todo, a nuestros amigos los descomponedores, siempre presentes, que van a ayudar a nitrificar el suelo, le van a agregar más nitrógeno. Y en todo esto,
van a estar presentes las bacterias nitrificantes. ¿Por qué nitrificantes? Porque empiezan a generar nitritos, NO2, oxigenan estos nitrógenos. ¿Bien? Posterior a la nitrificación, vamos a ver que durante la asimilación, este nitrito pasó a ser nitrato, se le agregó otro oxígeno. Y el nitrato puede sonar una palabra ajena a nosotros, sin embargo, para nosotros los chilenos sobre todo significa algo muy importante, porque un nitrato fue el que sostuvo la economía nacional durante varias décadas. Estamos hablando aquí del salitre. Y este salitre fue el que permitió sostener, como les decía, prácticamente como ahora lo hace el cobre, un país exportador de materias primas, por lo que podrán ver, y también permite que las plantas puedan crecer mejor, porque es una forma en la cual viene el nitrógeno junto con esos oxígenos que las plantas pueden utilizar fácilmente. Bien, finalmente va a haber al final de este siglo final unas bacterias desnitrificantes que agarran este nitrato y lo devuelven al ambiente, a la atmósfera, en forma de nitrógeno atmosférico. Le quitan este oxígeno que tenía el nitrato. ¿Bien? Y ustedes podrían preguntarse por qué hacen las bacterias todo esto, por la tela. Bueno, podríamos decir que de las raíces lo hacen por estar en simbiosis con la planta, pasando y pasando ahí, pero las demás bacterias lo hacen como parte de su metabolismo. ¿Bien? Podría decirse que no se dan cuenta que lo hacen, pero hacen soporte al ambiente debido a que ellas necesitan el nitrógeno, estas sustancias, para su metabolismo, y por ende se podría decir que por accidente se producen todos estos procesos que permiten la vida, porque sin el nitrógeno nosotros no podríamos vivir. Así que no vamos a entrar más en detalle en lo que es el ciclo de nitrógeno. Acuérdense de los pasos nomás que aplican, y si tienen más dudas pueden agarrar el concepto y buscarlo en internet para entrar en detalle en cada uno de estos conceptos. Pero con esta esquemita que tenemos aquí ya es suficiente. ¿Bien? Ya. Dicho todo esto, podemos decir, ya, muy bien, el ecosistema por sí solo funcionaba súper bien. ¿Y qué sucede aquí? Que entra un actor, el ser humano, y a su paso por el ambiente va generando un impacto, que se puede traducir en diferentes efectos. Bien, vamos a ver que, como dice el título de la diapositiva, el impacto humano en la biodiversidad se refiere a que los seres humanos tenemos la capacidad de quitarle el hábitat a especies o incluso extinguirlas. Muy bien. Entonces, un sistema diverso quiere decir que está compuesto por muchos tipos diferentes de individuos, ¿correcto? Y vamos a ver que esta biodiversidad entra en peligro si es que la cantidad de especies diferentes disminuye. ¿Bien? Y es muy importante aquí el segundo concepto, me faltó destacarlo. Vamos a ver que la estabilidad de una comunidad está relacionada con la cantidad de individuos diversos que contiene. Entonces se puede decir que una comunidad con una alta diversidad de especies es más estable que otra con una menor diversidad, porque otra con menor diversidad van a ocurrir cosas extrañas, como que de repente desaparecen los búhos, por ejemplo, y los ratones ya no tienen depredador natural, entonces se genera una plaga de ratones. Ese puede ser un caso en el cual la biodiversidad se vio afectada y por ende la vida en ese ecosistema. Y vamos a ver que entre las acciones humanas que pueden producir este impacto, vamos a tener la deforestación, que va a impedir que los árboles cooperen en la retención de agua del suelo. El pastoreo excesivo, o sea, sobre todo las cabras, que son muy destructivas, van a generar que se pierda la capacidad de recuperación vegetal. Porque, por ejemplo, las cabras sacan el pasto de raíz y ahí no queda nada, ¿no? Y no crece, se demora en crecer las plantas de nuevo. Vamos a ver también que después también que asfaltar, por ejemplo, terrenos inundables va a terminar generando inundaciones, que es algo que solemos ver en Santiago, por ejemplo. Podemos ver también si el agua está turbia, las plantas en su interior, por ejemplo, fitoplancton que podría haber ahí, o otros tipos de plantas que vivan bajo el agua, van a ver afectada su capacidad fotosintética, porque la luz solar
va a penetrar en menor medida que como lo haría en aguas claras, ¿bien? También la sobreexplotación de especies va a generar que se disminuya el número de especies, la supresión del suelo, la erosión, que quiere decir que cuando abusamos, que cuando utilizamos terrenos agrícolas sin rotarlos, terminamos generando una disminución de formaciones vegetales. El suelo pierde nutrientes y no permite la formación de la vida ahí. También podemos decir que, por ejemplo, la ocupación de ríos y lagos con los bosques genera pérdida de fauna porque estamos interrumpiendo la vida en esos cuerpos acuáticos. Y finalmente, distintas maneras de contaminación, como podría ser el uso de plaguicidas, que genera la alteración de ciclos vitales, enfermedades y plagas. ¿El agua para regar las hectáreas igual o no? Claro, si nosotros sobreexplotamos los recursos acuáticos de una zona, de un ecosistema, podríamos generar erosión, y en este caso la ocupación de ríos y lagos también se podría hablar en el caso de los embalses. No sé si han ido a algún embalse alguna vez, un lago generado por una represa. Aquí en la región del Maule tenemos el lago Colbún, y si ustedes fueran a bañarse en ese lago, se van a dar cuenta que de repente se van a encontrar con una rama que los pescaba. Y eso no es ningún demonio allá abajo viviendo, sino que son los árboles que quedaron luego de que todo ese terreno se inundó. Si antes eso era un valle y ahora es un lago enorme. Entonces, ahí también tenemos un impacto en el ecosistema que sería la pérdida de todo ese valle y los animales y plantas que vivían en su alrededor debido a la inundación que se generó. Bien. Y entre las contaminaciones que les mencionaba al final, vamos a tener la contaminación del aire. Y en la imagen de la derecha, como dice ahí, tenemos la ciudad de Temuco, que alguna vez fue catalogada como la ciudad más contaminada del mundo. Un título bastante decepcionante, ¿cierto? Y esto en gran medida debido al uso abusivo de la leña en la zona. Vamos a ver que los contaminantes del aire se clasifican en contaminantes primarios y secundarios. ¿Qué significa primario o secundario? El primario es el que se genera, y el secundario es el que se genera a partir de la reacción de los primarios. O sea, de repente el agua entra en contacto con monóxido de carbono, por ejemplo, y genera otro compuesto, otro tipo de hidrocarburo, los sulfuros de repente. Ya vamos a ver. Vamos a ver que la contaminación del aire puede generar enfermedades en la población. Problemas respiratorios, problemas oculares, e incluso intoxicación por monóxido de carbono. Y vamos a ver también que genera no solamente enfermedades de corto plazo, sino patologías crónicas, como es el caso de la bronquitis crónica y el asma. ¿Bien? Aquí tenemos esta infografía, tenemos ejemplos de contaminantes primarios, dióxido de carbono, monóxido de carbono, un sulfuro aquí, óxido nitroso, vamos a ver aquí, que son partículas producidas por la combustión de los autos o las fábricas. ¿Bien? Óxido de azufre. Óxido de azufre. Y luego, al entrar en contacto con las sustancias del aire, como podría ser el agua, como les decía, u otros sulfuros, se van a generar contaminantes secundarios. Incluso se genera ozono, que lamentablemente aquí en la troposfera, en esta capa baja de la atmósfera, no nos es útil. Este es ozono, para ser útil, si es que se genera por fuentes antropógenas, como dice aquí, que sería producido por el hombre, tendría que subir el ozono hasta la estratosfera, que es donde está la capa de ozono, que nos protege de los rayos UV. También vamos a tener fuentes naturales de contaminación del aire, como puede ser el caso de los volcanes. Bien, también con esta misma contaminación del aire se genera otro fenómeno que se le conoce como inversión térmica. Porque si ustedes se fijan, lo lógico, como el aire caliente, las subpartículas están más dispersas, por ende es más liviano, el aire caliente sube y el aire frío baja. Esta relación es la que permite, por ejemplo, que los globos aerostáticos vuelen, porque se genera aire caliente, se calienta el aire que está dentro del globo y eso permite que ascienda. Sin embargo, si este aire caliente sale, se genera contaminado, se produce una capa de contaminantes en cierta capa de esta
de esta troposfera del cielo, se genera una capa de contaminantes que impide la penetración del aire caliente que está arriba. Entonces, abajo vamos a tener una capa de aire caliente, que es la capa que se genera de las fábricas, de los autos. Sin embargo, ese aire no está subiendo porque está pesado con los contaminantes que lleva. Entonces, en lugar de tener una capa arriba de aire caliente y otra capa de aire frío abajo, vamos a tener una capa de aire caliente, aire frío entre medio, y aire caliente abajo, que es el aire que se queda contaminado. Este proceso de inversión térmica se agrava también cuando tenemos ciudades entre medio de cerros, como es el caso de las ciudades de la zona central de Chile. Talca, aquí es un ejemplo, Santiago también, porque estos mismos cerros son los que generan que el aire contaminado se concentre. Lamentablemente no tenemos aquí el privilegio de las ciudades costeras, que la contaminación es dispersada por las corrientes marinas, por el aire que llega desde el océano. Entonces, estas ciudades puede que estén contaminando más que otras, sin embargo, no lo parece debido a la influencia del aire que proveniente del mar. Bien. ¿Qué otro proceso podemos ver consecuencia de la contaminación, del impacto humano? Vamos a ver que ocurre la destrucción de la capa de ozono. Como les decía, el ozono, el O3, es una molécula que se ubica tanto a nivel troposférico, donde forma parte del smog, como también a nivel estratosférico, a unos 30 kilómetros o más aproximadamente desde la Tierra, donde nos protege de los rayos ultravioleta, que son rayos que produce el Sol, así como también rayos cósmicos, rayos X, tanto tipo de rayos que produce el Sol. Algunos no llegan a la Tierra debido a la influencia de tanto nuestro cinturón magnético como de esta capa de ozono, y otros como los rayos lumínicos, la energía lumínica, los fotones, sí logran llegar hasta el suelo. Y bien, vamos a ver que... disculpe, ¿vas a hacer una pregunta? No. Vamos a ver que en la atmósfera se han vertido grandes cantidades de CFC, sustancias clorofluorocarbonadas, o sea, son sustancias que contienen cloro, fluoruro y carbono, bien, en su composición. Y estas sustancias se solían utilizar, ya no, como gases de refrigeración y en los acondicionadores de aire, también como propelentes de aerosoles, o sea, eran la sustancia que permitía que el aerosol saliera disparado de la lata, y en la industria del plástico. Y estos compuestos destruyen el ozono, o sea, reaccionan con él y producen que esta capa de ozono en la atmósfera se debilite. Vamos a ver que, si bien la capa de ozono tiene un comportamiento extremadamente dinámico, y el grosor varía por diferentes factores, no solamente la contaminación humana. Podemos ver que en la ubicación geográfica que estemos midiendo, las estaciones y los fenómenos naturales van a producir que veamos una diferencia en las concentraciones de ozono en la atmósfera. Sin embargo, esto no significa que debido a que por naturaleza la capa de ozono ya es inestable, nosotros cooperemos con esa inestabilidad contaminando más. Vamos a ver que a pesar de estos ciclos que sufre la capa de ozono, la influencia del ser humano y la producción de estas CFC causó que se agrandara un agujero en la capa de ozono ubicado en el polo sur. Bien. Este es el agujero del que estamos hablando, aquí en 1979, antes de que los CFC se pusieran de moda. Aquí en 1990 estos colores azul oscuro van a indicar menores cantidades de ozono, y los colores amarillos, rojos, van a indicar mayores cantidades. Bien. Y si bien aquí en estas imágenes podríamos decir que está casi igual este agujero de la capa de ozono, que lamentablemente si en alguno de estos años, en este caso 2008, queda mirando hacia la península antártica, este pedacito de tierra mirando hacia Sudamérica, significa que este agujero de ozono también nos va a estar afectando a nosotros, porque también va a haber bajas cantidades de ozono en el cielo sobre el sur de América. Sin embargo, con la prohibición de estos CFC se ha dicho que este agujero en la capa de ozono se ha ido cerrando, como verán aquí. Poco, pero cerrando.
cual también es una buena noticia para nosotros, debido a que podrán ver en los veranos cuando tenemos que usar harto bloqueador solar debido a la incidencia de estos rayos UV. Pero también, como les venía diciendo, esta capa de ozono es muy dinámica y 2020, con todo lo extraño que nos ha traído, también nos trajo en marzo de este año la aparición de un agujero en la capa de ozono en el Polo Norte. Aquí tenemos Canadá, Groenlandia, zonas de Noruega, que sufrieron la aparición repentina de este agujero en la capa de ozono y que desapareció en el paso de un mes. Nada, desapareció de aquí, ya no está. Aquí se fue disipando y moviéndose a la Siberia rusa. Pero fue un agujero que apareció y desapareció así de la nada. Y los meteorólogos se preguntan por qué. Bien. Finalmente vamos a tener esta lluvia ácida, que es otra consecuencia de la contaminación que producen los humanos, que es una lluvia, como dice su nombre, más ácida, con un pH más bajo de lo normal. Los que ahí en química hayan visto el concepto de pH, nos indica acidez o basicidad de un compuesto en este caso. El pH más bajo indica un compuesto más ácido, por ende, esta lluvia ácida, con todos los contaminantes que trae al caer, termina acidificando también el suelo, y en suelos muy ácidos la vida no prospera. Podemos tener casos incluso de deforestación por la lluvia ácida, que los árboles en un bosque se mueran debido a la acidez del agua que cayó. ¿Bien? Y esto es debido sobre todo a compuestos como dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Aquí una X porque pueden ser diferentes cantidades de oxígeno en estas moléculas. Al reaccionar con el agua se generan ácido sulfúrico, ojo ahí, contaminante secundario, ácido sulfúrico, H2SO4 y ácido nítrico, NH3, los que precipitan con la lluvia. Como son compuestos que reaccionaron con el agua, caen de las nubes, a diferencia de los consumidores, de los contaminantes primarios que sin reaccionar con el agua se hubieran quedado en la nube arriba y terminan cayendo a la tierra y acidificando el suelo. ¿Bien? Bien. Ahora sí, para finalizar este tema de la contaminación, vamos a tener un concepto que seguramente han escuchado mucho, que es el del efecto invernadero. Que, ojo aquí, no es malo de por sí, de hecho es un efecto que permite la vida en la Tierra, porque sin este efecto invernadero, la Tierra sería mucho más fría de lo que es. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si bien la radiación solar que llega a la Tierra entra una cantidad de calor a nuestro planeta, este calor no sería retenido en nuestro planeta si no actuaran los gases de efecto invernadero y retuvieran parte de ese calor. Como verán aquí en la primera imagen, el calor vuelve a irradiarse, rebota en el suelo, y los gases de efecto invernadero permiten que este calor rebote y vuelva a la Tierra, parte de este calor, ¿cierto? Sin embargo, cuando el ser humano, generando grandes cantidades de CO2, de metano, genera más gases de efecto invernadero, estos hacen que más calor quede en la Tierra y menos calor escape de la Tierra. Y eso termina produciendo que la temperatura global aumente, después los glaciares se derriten y esto causa subida de los océanos, entre muchas otras consecuencias graves. ¿Cierto? Muy bien. Sí, ahí terminamos con todos los temas de contaminación. Es un tema que hay que conversarlo y hay que ser consciente a la hora de estudiar cualquier carrera universitaria, porque desde cualquier carrera universitaria nosotros tenemos nuestro impacto en el ecosistema, con los productos que utilizamos, la cantidad de basura que generamos. Así que es importante mencionarlo también para la prueba LECENT, como parte de esta unidad de ecología. Bien. Vamos a ver esto de recursos naturales. Vamos a verlo rapidito, porque ya nos van quedando 10 minutos. En el caso de los recursos naturales, se definen como cualquier entidad que se produce en forma natural y que es imprescindible para satisfacer las necesidades del hombre.
O sea, los recursos que nosotros extraemos de la tierra para poder subsistir. Es una mirada, si lo quieren decir, muy humana de lo que serían los recursos en la naturaleza. Y vamos a ver que estos recursos existen tanto de renovables como no renovables. Esa forma de clasificarlos también es una forma humana, porque podríamos decir que a lo largo de millones de años, el carbón y el petróleo también son renovables, ¿no? Pero eso excede por mucho las vidas humanas, ¿cierto? Por ende, para nosotros no son renovables. Hay una cantidad limitada, y si nosotros al ritmo que los utilizamos, probablemente en una corta cantidad de tiempo, 50, 100 años, podríamos acabarnos todo el petróleo del mundo, quién sabe. Entonces, por eso se les llama no renovables. Su capacidad de producción natural excede la capacidad, mejor dicho, el ritmo en el cual el ser humano lo consume. En cambio, los renovables sí tienen la capacidad de renovarse a un ritmo en el cual el ser humano los puede recuperar. Bien, vamos a ver que existen medidas de preservación que buscan mantener un equilibrio ecológico y librar a los ecosistemas de cualquier agente disruptor. ¿Qué quiere decir agente disruptor? Puede ser especies introducidas, puede ser la caza indiscriminada o ilegal, que afectan a los ecosistemas que mantienen la biodiversidad en la Tierra, ¿cierto? Y vamos a estudiar también una conservación de estos recursos naturales que sirve para establecer las bases del uso racional de un recurso. O sea, que permite que este recurso se pueda mantener. Y para lograrlo se aplican medidas como las vedas, ya sean totales o parciales, que guardan relación con las etapas reproductivas de las especies. La veda, en el caso más conocido, la veda de pesca, es la que impide que se pesque o recolecte cierto molusco y permite que ese organismo se reproduzca, que no sea interrumpido durante los meses de apareamiento, de concepción, y por ende no se afecte su ciclo de vida. Una veda que se aplica y sigue vigente es la veda del loco, debido a que fue muy explotado en los años 80, hubo de hecho una locura por el loco, y la gente se iba a vivir al sur de Chile, a Puerto Montt, zonas cercanas, para capturar locos, que hasta ese momento no eran muy consumidos, pero cuando descubrieron que tenían una carne muy sabrosa, fueron y los explotaron hasta que casi desaparecieron. Por ende se aplicó una veda, para permitir que la población de locos volviera a subir. Junto con los recursos naturales, ahí tocamos un concepto que era el equilibrio ecológico, que iba a ser el resultado de las relaciones que establecen los diferentes seres vivos, entre sí y con su ambiente. Vamos a ver también, como venimos diciendo, esto de los agentes disruptores, como las especies foráneas que son introducidas, la destrucción de hábitats por el ser humano y la explotación irracional de algunas poblaciones han llevado a la disminución de la diversidad. Esto origina problemas de conservación. Cuando una especie nosotros la catalogamos con que está en problemas de conservación, es cuando está vulnerable o peor, ¿ya? E incluso la extinción de especies. Vamos a clasificar estas especies en problemas de concentración en tres grupos. Las especies que ya están extintas, ustedes dirán, no, ya no tienen problemas y ya están extintas, pero no siempre es el caso. Una especie se declara extinta, por ejemplo, en estado salvaje, cuando ya no quedan individuos en estado salvaje, pero aún existen en los zoológicos. También existe el caso, por ejemplo, del rinoceronte blanco, cuando me parece que el año pasado murió el último macho, pero quedaban dos hembras. Se podría decir que no está extinta porque todavía quedan organismos vivos, sin embargo, ya no tienen la capacidad de reproducirse por sí mismos. Por eso se le declara a la especie extinta. Un peligro de extinción se cataloga cuando la supervivencia de esta especie está en peligro, cuando son pocos individuos los que quedan, podríamos hablar de 50, 2000, de tal manera que su reproducción corre peligro y también sufre las consecuencias, por ejemplo, de la endogamia, de que se empiecen a cruzar hermanos con hermanos y eso termina causando estragos a nivel genético. Aquí tenemos ejemplos, la chinchilla chilena, los
Lorotricahue, que son organismos que sufren por por estar en problemas de conservación. ¿Bien? En el caso de las especies extintas, se me olvidó mencionar que se declara una especie extinta cuando no es avistada en los últimos 50 años. ¿Ya? Cuando ya no se le ha visto, por ejemplo, si en la selva de repente se encuentra un individuo o ojalá varios de cierto organismo que se había declarado extinto, se le puede quitar ese estatus de extinto. Pero en el caso del milodón, por ejemplo, el tigre de dientes de sable, es difícil que ocurra, porque estos desaparecieron hace 10.000 años y vivían cuando en la Patagonia era una zona completamente cubierta de nieve, en la última época glacial. Y el caso del dodo también lo coloqué ahí, a pesar de no ser de Chile, porque es bastante emblemático, debido a que es el ejemplo más común que se da cuando una especie fue extinta a causa del hombre. El dodo, una ave no voladora que vivía en la isla de Mauricio, al este de África, y llegaron los europeos y consumieron el dodo, viendo que era parecido a una gallina, que era media torpe, no volaba, la engordaban y la terminaron cazando, la terminaron desapareciendo de esa isla. Y finalmente se extinguió. Y eso ocurrió hace 400 años. Y en un plazo de 100 años más o menos, desde el 1600, cuando fue descubierta la isla de Mauricio, hasta que se vio el último dodo en 1700, desaparecieron de la faz de la Tierra. Y la última clasificación, que sería la de las especies vulnerables, son aquellas que podrían estar en peligro de extinción en un futuro cercano. En esta categoría en Chile tenemos la vizcacha, el puma, el pudú y el yandu. ¿Bien? Creo que ahí terminamos con la materia, y siendo las 8:53, ya un poco tarde, no sé si les parece que hagamos las preguntas en conjunto o si quieren los puedo dejar libres para que las realicen en sus casas, como parte de su estudio. No sé qué prefieren ustedes. Disculpen por el tiempo, pero esta en particular era una clase bastante densa, porque que podrán haber visto. Sí, es cierto, estuvo potente la materia. Estuvo fuerte, pero no se preocupen porque es una materia que requiere leer, sí, bastante. Y de repente hay una que otra cosa que memorizar, es por eso que los que son físicos o químicos le tienen miedo a la biología, porque dicen, no, es muy memoriona, es la más difícil, pero cuando le encuentras sentido a todo, cuando te das cuenta que en la vida todo está conectado, las cosas se van hilando. ¿Bien? Así que no sé qué dicen. ¿Hacemos las preguntas juntos o prefieren descansar? No creo que nos demoremos más de 15 minutos en todo caso. Sí, son 10 preguntas, como siempre. ¿Les parece? Ya. Es caso Tamara, Antonio, muy bien. Muy bien. Continuamos. Bien, la pregunta 1 nos dice, con respecto a las pirámides de número, biomasa y energía, es correcto afirmar que 1. La pirámide de número y de biomasa puede invertirse si los organismos productores son más grandes en promedio que los consumidores. ¿Ya? Ojo ahí. La 2 nos dice, la pirámide de energía siempre presenta forma de pirámide bajo la condición que se consideran todas las fuentes de energía alimenticia. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? Que no olvidemos, por ejemplo, los consumidores primarios y ahí nuestra pirámide quedaría deforme. No, sino que si están todos los niveles tróficos vamos a tener una pirámide bien proporcionada, se podría decir. De hecho, en una proporción especial. Y la 3 nos dice que la pirámide de número siempre presenta forma de pirámide real, ya que los productores siempre son más pequeños que los consumidores. Esto aludiendo, nos dice de número, por ende, nos está asumiendo que los productores siempre son más pequeños que los consumidores, por ende van a ser más. ¿Ya? ¿Cuál sería la alternativa correcta acá? ¿Quién se la juega? D, dice Jorge. D. Y muy bien, ahí Antonio, Francisca también. Muy bien, la alternativa correcta es la D. Porque sí, las pirámides de número y biomasa pueden invertirse, como les había dado el ejemplo, si los organismos productores son más grandes en promedio que los consumidores. En lugar de tener
praderas de pasto, que en conjunto no puede que no sumen mucha biomasa, podemos tener un gran árbol, en la cual la pirámide de número sea 1. La base sea muy pequeña, pero vamos a tener una gran cantidad de biomasa igual. O el caso contrario, podemos tener un consumidor, como pueden ser las ballenas, donde podemos tener una gran cantidad de biomasa concentrada en un individuo al tope de la pirámide. ¿Bien? Bien. Y en el caso de la 2, ¿por qué es correcta? Porque, como les venía diciendo, siempre que se cumple la regla del 10%, la pirámide de energía va a conservar su forma de pirámide. La que no es correcta es la número 3, porque nos dice que la pirámide de número sí o sí va a tener esta forma, asumiendo que los productores siempre son más pequeños que los consumidores, lo que podemos ver que no es así. Hay secuoyas, hay árboles gigantes de más de 100 metros, y hay hongos, que en este caso serían descomponedores, si quieren también los pueden colocar en la pirámide, que tienen el tamaño de un estadio. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Muy bien, pregunta 2. Con respecto a la cadena alimentaria, ¿es correcto afirmar que la 1 nos dice, se pierde energía útil en la transferencia a través de cada eslabón de la cadena? 2, hay mucho menos energía disponible para los niveles tróficos más altos. Y 3, el número de individuos que componen cada nivel trófico va disminuyendo en los niveles tróficos más altos de la pirámide. ¿Qué nos dicen de eso? C, dice Nicolás. B, dice Jorge. Aquí tenemos dudas. C. Ya, bien. Ojo ahí, que nos habla de las correctas, y como bien dicen Nicolás y Javiera, aquí tenemos solo 1 de 2 que son correctas. En el caso de la 3, nos falla, y ahí creo que me equivoqué ya también porque había leído mal, y no necesariamente el nivel de individuos va disminuyendo en los niveles tróficos más altos, ¿cierto? ¿Por qué? No, está mal, está mal. Sí, está bien, está bien. Está bien, sería alternativa E en realidad. ¿Por qué? Porque en el caso de las cadenas alimentarias, estamos hablando en casos ideales, por ejemplo, en el caso del pasto, por ejemplo, o en el caso de organismos productores muy pequeños, entonces esto del número de individuos se cumple. También podemos hablar de cadenas alimentarias en las cuales podemos partir de los herbívoros hasta los consumidores terciarios, los reyes de la selva en el caso del león. Ahí tenemos el número de casos en los cuales el número de individuos suele disminuir. Pero si hay más consumidores primarios que productores. Claro, como el caso del árbol. Claro, ahí me quedó la duda. Dejémoslas como sé que es la alternativa correcta, y la voy a corregir en el PPT. Había dicho que era la E, pero no. Está ese caso, en el cual hay un solo productor, pero hay más consumidores primarios consumiendo de ese mismo productor. Entonces la alternativa correcta sería la C. Muy bien, chicos. Continuemos con la pregunta 3. Bien. Aquí se los leo yo. Durante muchos años, nos dice la cita, sí, mucho texto. Los especialistas en control de insectos rociaron DDT, este plaguicida, para combatir a los mosquitos, asegurándose de usar concentraciones que no fueran directamente letales para peces y demás fauna. En estudios hechos sobre las características del DDT, se averiguó que es un químico liposoluble, de larga vida media. Estos dos conceptos ahí, importantes. Basándose en esos datos, se puede afirmar que el procedimiento de los especialistas en control de insectos fue, y ahí nos dice adecuado o inadecuado y por qué. ¿Ya? Esto es como un fundamento de su respuesta dentro de las alternativas. Y sí, mucho texto, pero van a haber preguntas así en la prueba, sobre todo aquellas de habilidades de pensamiento científico, porque suelen mencionarle un caso y les dicen ya, identifica si esto es una hipótesis, por ejemplo. B, nos dice Nicolás. B, dice Monserrat. B, inadecuado. ¿Y por qué? Porque a pesar de usar bajas concentraciones, se concentra en el tejido graso. ¿Por qué? Porque es un químico liposoluble, o sea, soluble en grasas. Muy bien, correcto. Esa es la razón. ¿Por qué no es la D? Porque nos dice que después los organismos depredadores son afectados directamente a los organismos depredadores, pero las siguientes generaciones no se ven afectadas, y eso es falso, porque después este mismo químico llega a los organismos descomponedores y
E incluso durante la lactancia, en el caso de los organismos mamíferos, se puede pasar estos químicos a las crías. Así que no es correcta. Muy bien. Alternativa B. 4. De los ciclos biogeoquímicos, es correcto afirmar que corresponden al movimiento de elementos y compuestos inorgánicos indispensables para la vida. B. Corresponde al movimiento de elementos químicos, orgánicos e inorgánicos indispensables para la vida. C. Es el movimiento de todos sus elementos esenciales para formar el protoplasma celular, que circula de una célula a la siguiente. D. Es el movimiento de los componentes inorgánicos de movimiento lento y poco uso en los organismos vivos. Y E. Son los componentes más pequeños que se desplazan entre los organismos vivos. Aquí pareciera que dijera lo mismo, pero con otras palabras, pero hay una diferencia esencial. Ahí Nicolás parece que lo notó. Alternativa A. ¿Alguien está de acuerdo con Nicolás? Vamos, juegues. B, dice Javier. ¿Alguien más? B, dice. A, dice Antonio. Bien. Aquí tenemos que ver cuáles son las diferencias entre la alternativa A y B. Descartemos las demás. En el caso de la A, nos dice movimiento de elementos y compuestos inorgánicos indispensables para la vida. Y B corresponde al movimiento de los elementos químicos orgánicos e inorgánicos indispensables para la vida. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que si ustedes recuerdan el caso de cuando hablamos de los ciclos, nosotros hablábamos de los elementos, ¿cierto? Y los elementos químicos por sí solos no son orgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos compuestos por carbono e hidrógeno, y los cuales permiten la vida. Pero por sí solos son elementos químicos inertes. El carbono, el nitrógeno, el azufre. Bien, entonces la alternativa correcta sería la A. Es el movimiento de todos aquellos elementos inorgánicos indispensables para la vida. Bien. La 5 nos dice, con respecto al ciclo del nitrógeno, es incorrecto afirmar que el aire contiene aproximadamente el 80% del nitrógeno disponible. B. El nitrógeno ingresa continuamente al aire debido a la acción de las bacterias desnitrificantes. C. Parte del nitrógeno termina como nitrato, la forma de uso más común por parte de las plantas. D. El nitrógeno solo se puede fijar a la Tierra por la acción de los relámpagos. Y E. Es un ciclo autorregulado. Van diciendo D. ¿Todos de acuerdo? ¿Unánime? Muy bien. Correcto. Incorrecto, más bien. El nitrógeno solo se puede fijar a la Tierra no solamente por la acción de los relámpagos, porque sí ocurre. La influencia de fenómenos como los relámpagos puede hacer que el nitrógeno baje de la atmósfera y caiga al suelo. Sin embargo, las que realizan esta labor en gran medida son las bacterias nitrificantes del suelo, tanto del suelo como de las raíces. Ellas son las que hacen la pega de agarrar el nitrógeno atmosférico y llevarlo al suelo. Bien. Así que la alternativa D para este punto. Muy bien. Y 6. Aquí vamos a tomar algo de la pregunta anterior, así que ojo. En los nódulos radiculares de una leguminosa se albergan bacterias nitrificantes de tipo simbiótico. Puras palabras complicadas, pero lo que importa aquí son eso. Bacterias nitrificantes de tipo simbiótico. Su importancia radica en que A. Convierten NH3 en NO3, realizando una efectiva fertilización de los suelos. B. Devuelven el nitrógeno al depósito atmosférico. C. Estimulan la rotación de cultivos. D. Pierden el nitrógeno hacia los sedimentos profundos del océano. Y E. Su presencia daña los cultivos de grano. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Quién se la juega aquí? A ver. B, dice Jorge. A, dice Nicolás. ¿Alguna más por aquí? Veamos. ¿Devuelven el nitrógeno al depósito atmosférico? No sería el caso, porque ¿de qué le sirve a la planta de lenteja que la bacteria se deshaga del nitrógeno? Y en el caso de la A, que conviertan el NH3 en un nitrato, habíamos visto, ¿cierto? Y realizan una efectiva fertilización de los suelos, sería la alternativa correcta, porque de esa manera la bacteria nitrificante le está aportando, con nitrito de hecho, ahí el nombre,
y de esa manera le está aportando a la leguminosa la cantidad de nitrógeno que necesita para sobrevivir. A su vez, la bacteria se beneficia porque recibe agua y otros nutrientes desde la leguminosa, ¿correcto? Alternativa correcta, la A. Muy bien, sigamos. 7. La veda es parte de las políticas estatales cuyo objetivo es: 1. Aumentar el valor comercial del recurso explotado. 2. Proteger especies en vías de extinción. O C. Mantener la renovabilidad del recurso. E dice Francisca, E dice Nicolás, E dice Amin, E dice Antonio. Muy bien, pensé que iba a haber más dudas aquí. Alternativa E, solo 2 y 3. ¿Por qué? Porque por un lado queremos proteger a especies de que lleguen en vías de extinción a que lleguen a estar extintas debido a la sobreexplotación, y a su vez mantener la renovabilidad de un recurso. Si al final los humanos siempre velamos por nuestro propio beneficio, en este caso nosotros hacemos vedas sobre ciertos organismos porque queremos poder consumir más adelante de ellos. La 1 podría ser, si ustedes quieren, porque podría decir que con una veda aumenta el valor comercial y eso te hace que dudes 2 veces a consumir cierto organismo. En el caso del loco, el loco es muy difícil de conseguir y es bastante caro. Pero eso sería rebuscarlo mucho, ¿cierto? Otra cosa habría sido que si quieres proteger una especie en vía de extinción, tú no haces una veda, tú le das un área protegida. Pero en este caso se han realizado vedas totales para proteger especies en peligro de extinción. Así que también es correcto. 2 y 3. 8. Sobre una cadena trófica terrestre, es correcto afirmar que la energía fluye, los elementos químicos circulan y los consumidores primarios son herbívoros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Será importante que haya hecho énfasis en que la cadena trófica era terrestre? No sé. Vamos, ¿quién se la juega? La energía fluye es correcta, bien. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, podría ser solo uno y dos, o solo uno y tres. Descartamos dos. Andrea se la juega, dice Francisca también. A mí también. Y súper correcto. Todas son correctas. Los consumidores primarios son los herbívoros y los elementos químicos también circulan. Se producen estos ciclos biogeoquímicos. El carbono, el nitrógeno, etc. Bien. Continuemos. Pero no son elementos químicos, ¿sí? Sí lo son. Sí lo son. Son elementos químicos. El caso del carbono, del nitrógeno, aparece el carbono como CO2. Sí, es una molécula química, pero para estos efectos también podríamos estar hablando como parte del carbono que circula. Y también es parte del ciclo del carbono, así que circula. Así que sí. Bien. Igual dudo en eso. Ya, es bueno que se den cuenta porque así al encontrarse con esta pregunta de nuevo o alguna similar no van a dudar 2 veces. Ahora sí van a estar seguros de la respuesta que dan. Pregunta 9. Hay bacterias aeróbicas que viven en suelos gredosos y mal aireados. En estas condiciones, las bacterias aeróbicas obtienen el oxígeno para su respiración de los nitratos del suelo. A este proceso, dentro del ciclo del nitrógeno, se denomina, veamos quién la saca. Asimilación, nitrificación, amonificación, desnitrificación o fijación del nitrógeno. D dice Nicolás, A dice Francisca, D dice Antonio. Veamos. En el caso de la A, sería un organismo que está pasando de amonios a nitratos o nitritos, lo cual no sería quitarle oxígeno, sino que agregarle. Por ende, la bacteria está aportando oxígeno. Sin embargo, lo que la bacteria quiere es sacar oxígeno de algún lado. ¿Y de dónde lo saca? De los nitritos. Por ende, lo que está haciendo es una desnitrificación del suelo. Está
destruyendo los nitritos que hay en el suelo para aprovecharse del oxígeno que contiene. Así que la alternativa correcta es la D. Muy bien. Finalmente, la pregunta 10 seguida. El grosor de la capa de ozono y su efecto de filtro en la radiación ultravioleta tienen relación con 1. Las estaciones del año, 2. La ubicación geográfica o 3. Los fenómenos naturales. Vamos. C, dice Jorge. ¿Solo con los fenómenos naturales? ¿Estás seguro? Está bien, está bien. D, dice Nicolás. Ya, ahí dice la ubicación geográfica y los fenómenos naturales. ¿Pero no les parece que las estaciones del año también podrían influir? Como dice Cristiano. Vimos ahí el caso del Polo Norte, en el cual allá estaban saliendo del invierno y de repente apareció un agujero en la capa de ozono y después se fue. Ahí tenemos un ejemplo. Muy bien, así que todo tiene relación ahí, todo influye, por ende la alternativa correcta es la E. 1, 2 y 3. ¿Qué queréis? Sí, ¿qué queréis? Muy bien. Así que con esto terminamos. Voy a corregir al tiro la alternativa que era el de la 2, si no me equivoco. Sí, tengo que corregir esta alternativa. Y con eso estaríamos listos, chiquillos. Nos estaríamos viendo la próxima semana y espero que les haya gustado la clase. Un poquito larga, pero espero que haya quedado bien claro lo de ecología. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Sí, voy a subir al tiro el PPT. No se preocupen. Hasta la próxima, chiquillos. Chao, chao. Sí, sí, pasé lista. Ahora, no sé si me llegó gente después, pero aquí veo algunos nombres nuevos, así que los voy a poner al tiro. Eso, ojo, los chiquillos que hayan llegado tarde tienen que quedarse hasta el final y asegurarse, Jorge. Creo que se pasó la lista. Muy bien. Sí, cuídense usted también. Cuídense, Jorge. Chao, chao. Lo voy a subir al tiro, no se preocupen, y también la grabación apenas se convierta. Chao, chao.